un poquito como imaginando, o sea, igual les voy a dar siempre esquemas y todo para poder apoyar con respecto a las preparaciones de los requisitos, ¿ya? Pero la idea es que ya vayan entendiendo ciertos conceptos, porque es parte de los resultados de aprendizaje también del curso, así que entonces en vez de tener, a veces está paso a paso, si no les saldría larguísimo igual esta guía, tienen, por ejemplo, para la ficha del muñón del molar, cuánto tienen que tener de desgaste en cúspide activa, ¿cierto? En no cruzar, cuánto tienen que tener de desgaste en la cúspide pasiva, no cruzar, cuánto tiene que tener desgaste vestibular, palatina, ya, paredes proximales, cómo tiene que ser la forma de un escalón para una preparación específica. Entonces aparece una especie de tablita, ¿ya? Y en esa tabla les dice que para este muñón necesito esto, esto y esto, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, en este minuto, la guía que está arriba es la de muñón molar, que es la que corresponde como requisito trabajo después de la primera prueba práctica, ¿ya? Les voy a subir las otras igual, chiquillos, pero le había hecho algunas modificaciones, por eso no se las quise dejar enseguida puestas, porque si no me iba a pasar lo mismo que con la de muñón. Y la de muñón, de molar. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado el muñón molar lo estábamos haciendo como para una corona cerámico-metálica. Y la idea es que igual ya empiecen como a trabajar pensando en que van a ser muñones con harto componentes de cerámica que pueden ser para casca, ¿ya? Que son un poquitito diferentes. Entonces tienen algunas modificaciones con respecto a la primera guía que les había subido de muñón molar, ¿ya? Y les puse, por favor, ese está actualizado para que descarguen ese, ¿ya? No lo anterior. Entonces tienen que revisar de que la guía de muñón molar es para una corona de cerámica de disilicato de litio, pensando que se va a hacer por casca, ¿ya? Y esa es la que vamos a hacer como parte de los requisitos de materiales, ¿ya? Después tienen una corona que es de muñón para corona premolar, que es para cerámica metálica, y la otra que es el último trabajo, que es muñón de un incisivo. Y ese va a ser para corona de cerámica pura también, ¿ya? Pero tiene algunas diferencias, no es como para casca, un poquito distinto, ¿ya? Ahí les voy a contar más o menos de qué se trata entre uno y otro las diferencias. Entonces, poniéndonos acá déjame revisar algo. Atomo entonces con el tema de muñón. Yo acá les tengo fotitos de muñones, cómo se ve muñón posterior, ¿cierto? Molar. Eso es un muñón anterior. Ya, esto que se ve un poquito más oscuro acá, que no es que la encía tenga algún problema específico, sino que para poder trabajar en clínica, para hacer las terminaciones cervicales, ya el margen cervical o escalón cervical, es lo mismo, muchas veces tengo que desplazar un poquitito la encía, y para poder hacerlo ocupo un hilo especial, se llama hilo separador, ¿ya? Y ese hilo puede ir solito o embebido en algunas sustancias que son astringentes, ¿ya? O para prevenir un poco el tema de hemorragia, o coagule un poquitito de sangre si es que aparece por ello, para poder trabajar bien esta zona, ¿ya? Se van a dar cuenta que en distintos tipos de preparaciones, con distintos tipos de materiales, el escalón queda un poquitito más arriba que la encía, o a nivel de la encía, o un poquito por debajo de la encía, ¿ya? Eso va a depender de repente del tipo de material que voy a utilizar. Si tengo que esconder un poquitito, por ejemplo, si tengo una corona que es cerámico-metálica, ¿ya? Tengo que esconder un poquito el metal por debajo de la encía si estoy trabajando en una pieza que tiene un componente estético, ¿ya? Sector anterior. Si estoy trabajando una cerámica pura, no es necesario esconderla, porque la cerámica, si se trabaja bien, ¿ya? Yo puedo trabajar con un escalón supragingival sin ningún problema. Siempre va a ser ideal trabajar con escalones supragingivales, un poquito por encima del nivel de la encía, porque es mejor, es más fácil higienizar. Pero no siempre se puede, por un tema estético o incluso para lograr cierto largo en el muñón, ¿ya? Entonces es importante eso también tenerlo en consideración, ¿ok? Dentro de los principios de preparación dentaria, detallado de muñón, básicamente, estos son como 5 factores importantes que tengo que tener en cuenta, ¿ya? Cada vez que yo tallo un muñón, y en realidad cualquier preparación es sí, pero acá lo vamos a dirigir al que es muñón, tiene que considerar esto, ¿ya? Si estoy considerando principalmente hacer muñones en piezas que son naturales, ¿ya? No quiere decir que las piezas que estén desvitalizadas no tengan que tener en cuenta estos requisitos, ¿ya? Pero sobre todo en las piezas que están todavía con su pulpa ahí, sabiendo que tengo que desgastar bastante tejido dentario, esto es fundamental poder cumplirlo, ¿ya? Los factores que están relacionados con tallados de muñón serían preservación de la estructura dental lo máximo que se pueda, ¿ya?
obviamente sabiendo que yo tengo que tener mínimos espesores para que el material sea resistente, ¿ya? Pero que tengo que tratar de conservar esa estructura dental lo máximo que pueda, lo máximo. Tengo que darle cierta forma para que pueda tener cierta retención, el material restaurador, darle resistencia también, que tenga solidez estructural, ¿ya? Tanto el diente pilar se refiere, perdón, el diente que yo trabajo, ¿ya? Y la restauración, o sea, la solidez estructural tendría que ser para el diente que estoy trabajando y la restauración también. Que tenga integridad marginal, esto tiene que ver con el ajuste, ¿ya? En las coronas tío, lo más importante, a ver, muchas cosas importantes, pero generalmente donde más hay problemas es en la parte del escalón cervical. Cuando uno hace el tallado de la terminación cervical de ese escaloncito y no se talla bien, tengo problemas en el ajuste de la restauración y por ahí pueden empezar problemas con caries, microfiltración, algún problema de sensibilidad operatoria. Siempre hay problemas aquí en este paso. ¿Ya? Entonces, igual es importante ver cómo hago la línea de terminación cervical. ¿Ya? ¿Dónde la dejo? Aquí afuera de la encía, esa es una parte, y lo otro es qué forma va a tener ese escalón. ¿Ya? Les dejé en el módulo anterior, les dejé una guía, una infografía con distintos tipos de escalones, ¿ya? Que lo conversamos igual la última vez, son distintos. Por ejemplo, algunos tienen una configuración de ángulos 90 grados, otros son un poquito más redonditos, hay otros que tienen biseles, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cada uno de esos tiene una indicación súper específica, ¿ya? Entonces eso lo pueden ver y repasar todas las veces que quieran. Y vamos a retomar algunos de esos tipos de terminación con algunas preparaciones, pero la idea es que cuando quieran ver la guía completa revisen esa infografía, ¿ya? Donde más tiene información. Y la preservación del periodo, ¿ya? O sea, con nada tampoco con hacer una corona, si yo sé que esa pieza está móvil por un lado, ¿cierto? Que yo no puedo invadir con la corona, con la restauración, la parte de la encía marginal, porque obviamente voy a estar afectando igual el periodonto de una u otra forma, ¿ya? En este caso, las fotitos que las puse acá tienen que ver con, de repente saben que no es ni siquiera el ancho que yo saco acá para poder darle la forma a la terminación cervical, es la inclinación que yo le doy a la fresa o a la piedra de diamante. Muchas veces el escaloncito está súper bien, y yo dije, pero ¿por qué se ve así? Y acá perforó. Y por ejemplo aquí tenemos cámara oculta, ¿ya? Y esto de acá puede ser grave al punto que voy a tener que dejar hasta ahí nomás y mandar en duda, ¿ya? O no, o puedo dejar ahí con algún recubrimiento indirecto, ver cómo reacciona la pieza y de acuerdo a eso seguir, ¿ok? Pero muchas veces eso sucede no solamente porque desgasto mucho, sino que inclino la pieza de otra forma que no debiera, ¿ya? Por eso es tan importante, y retomamos tanto el tema ahora, sobre todo en este curso, el tema de la guía de silicona, ¿ya? Para que vean bien cuánto tengo que desgastar, ¿cierto? Y cuánto es ese espesor que yo tengo que dejar para el material, cuánto tengo que desgastar el diente como máximo para que yo tenga solidez estructural, ¿cierto? Que me vaya a resistir esa corona, que no se vaya a fracturar, pero a la vez no vaya a afectar en demasía a la bisagra, ¿ya? Esto es como súper trascendental, chiquillos, cuando uno hace muñones, sobre todo empieza a pitar. Cuando se preparan muñones, hay, bueno, ya cuando están más grandes, generalmente uno ya sabe, parte por un lado y después sigue con el otro, pero cuando están recién partiendo, haciendo muñones para tener referencias de dónde estoy desgastando, que muchas veces empiezo a parto por acá, después sigo por acá y no sé realmente cuánto desgastado de la pieza, ¿ya? Las guías ya de silicona funcionan mucho y muy bien, pero no siempre van a disponer de silicona para poder hacer un tallado. Por lo tanto, igual tengo que mirar otras referencias. Pueden ser la altura con respecto a los dientes vecinos, ¿ya? Los surcos guía o surcos de orientación también les van a ayudar con respecto a eso, ¿ya? Pero igual lo ideal al principio es seguir una especie como de protocolo para hacer ese tallado y no perder esos puntos de referencia. Entonces puedo partir haciendo surcos guías o surcos de orientación, es lo mismo. Después puedo hacer una reducción. Si estoy hablando de una pieza posterior, es de la cara cruzada. Si estoy hablando de una pieza anterior, es del borde incisional, ¿ya? Luego una reducción de las superficies axiales de todo el contorno de la periferia del serial, ¿ya? Vestibular, palatino o lingual, necesidad dental. Luego me fijo en la terminación cervical. Si bien es cierto, cuando yo hago esta reducción de las paredes axiales, ya voy a estar delimitando de alguna forma la terminación cervical, ¿ya? Pero cuando yo termino de hacer esa reducción
igual tengo que volver a ver el escalón porque tengo que definirlo súper bien por el tema del ajuste que les decía yo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, se va a empezar a delimitar algo, pero igual hay una etapa que yo tengo que ver sí o sí la terminación cervical de decir ya, ¿tiene el ancho que necesito? Sí o no. ¿Tiene la altura que necesito? Sí o no. ¿Tiene la forma que necesito? Sí o no. ¿Ya? Porque esto es ultra clave en el pronóstico de una corona, ¿ya? O de un feto. Pero se fija en general. Y por último hago el pulido de la preparación, ¿ya? Los pulidos de los muñones no siempre son de que se quede pulcro casi brillante. En algunos casos sí lo hacen así, pero lo ideal, sobre todo si vamos a tratar de lograr una cementación adhesiva, es que no queden tan pulidos, ¿ya? Si uno da una pequeña, obviamente que no quede con aristas ni nada, ¿ya? Los bordes lisos, pero no así como full brillante, porque igual tengo que dar cierta micro retención para el cemento después, y eso me ayuda a mí para que no se caiga la restauración, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ya algo bien entre ustedes de surco guía, botellados de surco de orientación, cuando estábamos haciendo las cavidades para incrustación. Entonces, cuando teníamos que hacer el rebaje cuspidio, tanto en el molar como en el premolar, tenemos que colocar la aguja, ¿cierto? O una troncocónica siguiendo la inclinación de la vertiente cuspidia y desde ahí hundo la presa o la pierna, ¿ya? En el caso de los muñones vamos a hacer exactamente lo mismo, pero las vamos a colocar o posicionar las presas o piernas dependiendo de la cara que voy a desgastar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí se está haciendo un desgaste paroincisivo de la cara vestibular. Acá, chicos, lo más importante es recordar que una pieza anterior, o sea, de canino a canino, generalmente, en la cara vestibular tiene dos ángulos. Hay uno que corresponde al tercio cervical, que es un poquito más paradito, ¿ya? Y el otro que va un poquito más hacia palatino, ¿ya? No es un desgaste recto, yo no pongo la presa, no la pongo recta, ¿ya? La pongo en dos ángulos. Primero me centro en cervical, en el tercio cervical, y lo dejo como bien más paradito con respecto al eje longitudinal de la pieza. Y después me inclino, los dos tercios que están hacia incisal, tengo que inclinarme un poquito hacia palatino, ¿ya? Y ahí yo desgasto 1 milímetro, 1,2 milímetros, lo que sea necesario, pero en dos planos. Si yo no hago eso, pasa esto. Yo voy a tratar de ejemplificarlo un poquitito acá. Porque esto sucede, como esta pieza es la que hacen después de prueba práctica y a veces les pasa, lo voy a mostrar. Y yo tengo mi incisión, como bien, para que el borde parece más. ¿Ya? Tercio cervical y los dos tercios hacia incisal, ¿ya? Yo pongo la presa al principio así, ¿ya? Tengo que sacar esta parte que está retenida, se la voy a dejar un poquitito más parecida a lo que es el eje longitudinal del diablo, pero hacia arriba, hacia incisal, tengo que dejarla inclinadita, ¿ya? Entonces el muñón me va a quedar con dos angulitos, ¿ya? Dos angulitos, uno cervical y de los dos tercios incisales. Si yo hago el muñón así, el laboratorista, cuando tenga que hacer la corona y reconstituir esto, va a poder tener espacio tanto en incisal como en cervical para dar esta vueltita, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Incompleto, ¿ya? Pero cuando yo hago imagínense que no hago esto y hago una pongo la pieza de una vez, ¿ya? En una sola línea. Acá puede ser que tenga espacio, el laboratorista puede trabajar, pero acá tengo dos problemas. Uno es, me puedo ir acercando peligrosamente hacia la cabra muscular. O a veces incluso sucede de que acá, en esta parte, no tengo espesor suficiente, o el laboratorista, para colocar cerámica, y le queda muy delgadito. Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos opciones el laboratorista. Pone la cerámica delgadita, que lo más probable es que se pueda fracturar, o, en algunos casos, que también sucede, lo deja más gordito. Bien, pues, cuando uno prueba la corona, ¿por qué este diente está más gordo? Y es porque no pudo trabajar la cerámica de otra forma, porque el problema estaba en la pelatita, ¿ya? Por eso es tan importante seguir como las formas. Cuando uno hace una preparación biológica de un muñón, lo que haces es tratar de mantener, entre comillas,
entre comillas, la anatomía del diente, con ciertos límites en el sentido de que no puedo dejar retención. ¿Ya? Entonces me quedan todas las paredes axiales ligeramente convergentes hacia el incisal o oclusal. ¿Ya? Pero trato de mantener un poquito la formita original de la pieza. ¿Ya? Y eso me va a ayudar con estética, en este caso, con retención también. Porque eso es lo otro. Si yo, por ejemplo, tengo un muñón, este es el diente original, ¿ya? Y yo quiero hacer un muñón de sobre todo cuando soy incisivo también, ¿ya? Sector anterior. Acuérdense que cuando yo necesito retención de una restauración, lo ideal es que haya cierto, entre comillas, paralelismo entre las paredes, ¿ya? No paralelismo tan teórico, porque si no, no podría ni siquiera poner y sacar una corona, ¿ya? Pero sí con leve convergencia, para que yo pueda entrar y sacar con una corona sin ningún problema, sin mayor dificultad. Entonces, cuando yo hago una preparación en una pieza anterior, puede ser que se encuentren en internet varias veces con este problema. Van a encontrar como conitos, ¿ya? Conos, varias, tal cual. Y el problema que yo tengo con eso es que evito hacer este tallado, que es como del tercio cervical en la parte vestibular y tercio cervical en la parte palatina o lingual, que es la única parte de este muñón que me ofrece cierto paralelismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo pongo una corona acá, sea provisoria, está definitiva, casi prácticamente se agarra por esto y esto. Y nada más. Si yo no respeto este paralelismo y hago una especie de conito nomás, una es, me puedo comer la cámara por Parseco, porque obviamente voy a estar cambiando la inclinación, y lo otro es que la posibilidad de que yo al poner una corona acá se me vaya a caer es altísima, ¿ya? Y hay que cruzar los dedos nomás, esperar que el cemento haga algo, pero no es lo que corresponde. Siempre, cuando hago yo como muñón en una pieza anterior, tengo que tratar de que el tercio cervical, tanto por vestibular como por palatino, logre cierto paralelismo para que se retenga después la restauración. ¿Se entiende un poquito aquí esta parte? ¿Sí? El cansancio un poquito de calor y sueño. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago surcos guía de orientación, tengo que mantener como en mente cuál es la forma final que yo tengo del muñón. ¿Ya? Esto es importante que yo te lo sepa. ¿Qué es lo que ocupamos? Generalmente aguja, o troncocónica, piedra de diamante. Es lo que más se utiliza para poder hacer este tipo de preparación. También hay presas que son marcadoras de profundidad, se llaman, ¿ya? Que a mí en lo personal, a mí no me gusta mucho, pero sí, existen para algunas personas, existen en el mercado de esas, pero a mí lo que no me gusta es justamente que me cuesta mucho respetar esa inclinación o esa angulación que yo le he mostrado, ¿ya? Pero para algunas personas les resulta bastante práctico hacer esto, ¿ya? Sobre todo para carilla les funciona, para muñón no, ¿ya? Pero es. Después que se hacen los surcos de profundidad, ¿cierto? La idea es retirar el tejido que está en el medio hasta que yo logro desgastar lo que yo necesitaba desde el principio, o sea, 1 milímetro, 1,5, etcétera, etcétera. Y al hacer este desgaste es importantísimo. Yo hago los surcos guía y después desgasto siguiendo la forma del contorno externo. Hago un desgaste así, redondito, ¿ya? No así, plano. Porque a veces me llega plano, cuando pasa esto en la prueba práctica, después tengo que requitar las cosas. ¿Ya? Tiene que seguir el mismo contorno de la preparación, perdón, de la cara, en este caso vestibular, o de la cara, ¿ya? Redondo. Hago un desgaste redondo. ¿Qué pasa con las piezas posteriores? Va a depender mucho, chiquillos, porque a veces algunos pacientes tienen como bien marcadito, como las piezas son como bien convexas, ¿ya? En otro caso son más planitas. Y de ahí yo decido si en el fondo coloco en 2 planos, ¿cierto? O en un solo plano la pieza o la piedra para hacer los surcos de orientación.
¿ya? Esto depende mucho del paciente. En donde más se nota esos dos planos es en las piezas anteriores, ¿ya? Pero también la idea es marcar, en este caso, por ejemplo, los dos surquitos que están acá es para darle como una inclinación hacia el cervical y los otros que están aquí afuera dan la inclinación de los 2 tercios incisales, ¿ya? Pero la idea es exactamente la misma. Marco, marco, marco y desgasto de la cara. Si estoy trabajando en el oclusal, igual, surcos de orientación, 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 y luego hago el desgaste siempre haciendo los surcos y el desgaste con la misma inclinación que tiene la piedra, perdón, la cúspide, ¿ya? Si yo pongo la piedra con otra inclinación, voy a empezar a comerme las cúspides, ¿ya? La voy a dejar más plana, voy a pasar muchas cosas, ¿ya? Y eso yo sé que varios que ya lo han visto cuando han hecho la preparación, la misma de la prueba práctica, cuando hacen en la caridad del Leyolde, el MOD, esto con el rebaje cuspidio palatino del femoral. Se nota demasiada la diferencia cuando yo cambio la inclinación de la presa o de la piedra con respecto a cómo debería ser originalmente la inclinación natural de ese premolar, ¿ya? O dejo planito o me como la pared palatina, ¿ya? Tienen que seguir esa la forma natural que tiene la presa, ¿ya? Otro surco de orientación, se haga lo mismo, ¿ya? Seguir la inclinación, ¿ok? Seguir la inclinación natural de la presa. Ahí está. Producción oclusal incisal, dependiendo de la pieza anterior o posterior, ¿ya? Mismo sistema. Si es una pieza anterior, puedo hacer necesario que sean de repente tantos surcos. A veces con un surco, un par de surcos está bien, porque a veces se pierden entre tantos surcos, parece como una araña y digo yo, ¿qué desgasto primero? Ya, se vayan de a poquitito, pongan referencia. ¿Ya? Si hacen, por ejemplo, un oclusal, muchas veces les digo, en el caso de los molares, lo que más fácil les sale cuando recién están aprendiendo a hacer surcos de vegetación en un molar. Y algunos les explicaba esta parte, pero vamos a tratar de ver. Identifiquen dónde están las puntas de las cúspides. ¿Ya? Las puntas de las cúspides. Todo lo que es esto. Vamos a marcar aquí lo que es para atrás. ¿Ya? Punta de cúspide, punta de cúspide, punta de cúspide, punta de cúspide. Y después coloco posición en las presas, siempre dividiendo versión trimestrial de medir parte. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y de ahí, cuando tengo marcados los surcos guía, voy cúspide por cúspide. Primero mesial, después distal. Hago una cúspide primero, después me voy a la otra. Después a la otra. Y después a la otra. Cuando tengo todo marcado y trato de hacer todo de una vez, es como que no entienden nada que están haciendo. Es como que no tiene, es como una araña encima que tienen y no instalar y tratan de ver y no saben cuánto desgastar. Y siempre traten de hacer como un protocolo cuando estén haciendo los desgastes. Ya cuando estén más grandes va a ser más fácil porque ya no van a tener como prediseñado en su cabeza y decir, tengo que dejarlo así, ¿ya? Pero al principio váyanse de a poquitito. Hago 1, 2, 3, 4, gasto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Ya? Es mucho más fácil. Es más sencillo y después ya se les hace más fácil. Más automático. Hay otras presas que a nosotros no parecen la realidad. Es, ¿ya? Que a mí no me gusta mucho, pero existe y es de que me encanta, que es una piedra de diamante en forma de barril, ¿ya? Para hacer esos desgastes, después que yo hago los surcos de orientación, los surcos bien, para tratar de sacar todo lo que está entre medio, ocupan este tipo de instrumental rotatorio, ¿ya? Uno ya empieza a acostumbrar cuando está más grande y dice ya, estas son mis presas regalonas, mis piedras regalonas. Pero tengo que buscárselo porque evidentemente existe, entonces si la ven, ya saben que es para hacer reducciones oclusales. ¿Ya? La piedra de diamante en forma de barra. Cuando estoy trabajando en piezas posteriores, premolares, molares, yo tengo que considerar en la cara, el desgaste de la cara oclusal, que las cúspides que son activas o funcionales, que es lo mismo, van a recibir más carga masticatoria, más fuerza, y por lo tanto tengo que asegurarme de que al desgastar yo tengo al final un buen espesor de material restaurador en esa zona para que no se vaya a fracturar la columna, ¿ya? Entonces, cuando yo, en este caso, está representado en un molar inferior, ¿ya? En el caso de los molares inferiores, las cúspides activas o funcionales son las vestibulares, y en el caso de los molares superiores, premolares superiores, las cúspides activas funcionales van a ser las palatinas, ¿ya? Las que reciben toda la fuerza, la cara. ¿Okay?
Entonces, yo no solamente hago ese desgaste que yo le mostraba hacia las vertientes internas, sino que además tengo que considerar un desgaste como un biselito de las vertientes externas, ¿ya? Por fuera, hacia vestibular en este caso, que es molar externo, o hacia palatino, sí, molar externo, ¿ya? Entonces me va a quedar como en forma de pechito de casa, ¿ok? Eso lo hemos hecho también cuando han hecho los rebajes pidios en el caso de las incrustaciones, ¿no? Exactamente lo mismo. La reducción de paredes axiales generalmente requiere el uso de trombocónicas que son de flanco largo, ¿ya? Todas las trombocónicas larguitas que ustedes tienen con punta, ¿cierto? Redondeada, con punta un poquito más recta, la ocupan para poder desgastar en un plano, ¿cierto? O en dos planos, una pared axial, una superficie externa, ¿ok? Del diente. Importante que quede siempre seguir la forma original que tenía acá, ¿ya? Ahí, redonditos, no plano. Entonces, al hacer estas reducciones, de a poquito va a empezar a dibujarse una terminación cervical, ¿ya? Muchas veces ocurre, si las ha pasado, sí, en la prueba práctica sí les pasa lo siguiente, que, a ver, si leen un libro para poder definir lo que es terminación cervical, les dice, en el caso de Castellani, por ejemplo, les dice, ¿saben qué? Para poder definir bien la terminación, lo que podemos hacer marquen antes de hacer los desgastes y todo con una redonda, porque está como recomendación. Toman una redonda chiquitita y marcan como un surquito, una sonrisa. Y eso va a ser donde va a quedar al final su escalón y ahí va a ser la terminación cervical. Perfecto, ningún problema, ¿ya? Pero si llegan a hacer eso, o alguno de los docentes les da esa recomendación, yo lo único que les pido es que cuando hagan la reducción de la cara vestibular, se acuerden que al hacer con redonda un surco, parte de acá, por ejemplo, me va a quedar un poquitito retentivo. Cuando ustedes hacen en la prueba práctica, puede que les haya pasado, o en el requisito, de rebaje de la cúspide palatina, cuando hacen la MOD, la tienen lista y hago el rebaje de la cúspide palatina. Muchas veces colocan las fresas, voy a hacer un monito. Aquí tenía la cajita. Estamos viendo desde próxima. Aquí tenía una cajita especial. Y acá hago el rebaje después de la cúspide. Estaba originalmente la cúspide y yo tengo que hacer un rebaje así, así. Cuando yo hago rebaje cuspidio, cuando hago escalones, terminación cervical en general, ¿ya? Quería hablarles principalmente de esta parte, cuando hago el escaloncito. Lo ideal es que pongan o posicionen la presa, desgastando. Ese escalón generalmente debiera salir por desgaste del tejido dental. Entonces yo posiciono al tiro la presa y de ahí hago y voy para allá, ¿ya? Muchas veces, de repente porque piensan que les va a resbalar la presa o no tienen de repente buen punto de apoyo, quisieran ponerla así para poder marcar el escaloncito y después hacer el desgaste ahí para que les quede ligeramente convergente hacia oclusión, ¿ya? Pero muchas veces pasa que se centran tanto en el escalón que al final se les olvida repasar esto y me queda algo así, ¿ya? Esa parte es así, divergente hacia oclusión. Y esta zona no puede ser muy retentiva, por lo tanto, si uno quiere tratar de hacer una incrustación acá, es imposible, ¿ya? Porque acá no me va a dejar salir después de la incrustación hacia acá. Y cuando ustedes hacen los escalones en los muñones, muchas veces pasa lo mismo. A veces lo dejan marcadito con redonda, y les queda precioso, pero se les olvida de que tengo que desgastar un poquito más para darle la convergencia, en este caso, hacia incisión, ¿ya? Entonces, acá hay que tener cuidado con eso. Cambiar siempre. Yo lo voy a hacer, voy a marcar el escalón, ok, tengo que acordarme de que tengo que cambiar después la inclinación de la presa para dar ligera convergencia. En este caso hacia oclusarse, en este caso hacia aquí. Ok. ¿Cómo hago el rebaje o el desgaste en la cara palatina? Para eso ocupamos nuestro hueco, ¿ya? Con una presa o piedra, una piedra de diamante en forma de bala o de balón también les va a servir. A mí personalmente me gusta
Ya la de bala. La de bala termina un poquito más en punta. Igual que esta, pero termina en puntita. ¿Ya? A mí me gusta más esta porque generalmente como estamos trabajando coronas que son para, las preparaciones para coronas que son cerámicas, necesito que estén más redonditas, esta funciona bastante mejor. Se puede ocupar incluso también para este tipo de rebaje en la concavidad palatina, aparte de esta, una pieza o piedra en forma de rueda. ¿Ya? Pongo una rueda y el lado, no respondo con la parte planita, sino que todo el flanco de la fresa y la paso, una ruedita. ¿Ya? Igual logro ese desgaste de la concavidad palatina. Si yo quiero desgastar en palatino el tercio cervical, esta no me va a servir. ¿Ya? Tengo que utilizar troncocónicas. ¿Ya? En este caso están con una garbide, que es para poder definir bien la parte de la terminación cervical, pero generalmente cuando empiezan es con una troncocónica que es de diamante. ¿Ya? Igual. Y lo mismo, redondito. ¿Ya? No plano, redondo. ¿Ok? Acá. Ah, esta es la rueda. Si no se sirve el baloncito, que es el que le mostraba delante, ¿cierto? Ahí, ¿no? ¿Ya? Aparte del baloncito, lo que puedo ocupar es una ruedita. Chiquitita, con cuidado. Y lo mismo, lo paso como de ladito y hago eso, como excavando. ¿Ya? Y ahí logro esa forma entonces más cóncava de la zona de la concavidad palatina salga la. ¿Ok? Y él ya se recuerda, los dos tercios incisales lo voy a hacer cóncavo, el tercio cervical lo tengo que dejar convexo, en este caso, ¿cierto? De lado a lado. Y para eso voy a necesitar troncocónica de diamante. ¿Ya? En el caso de la terminación cervical, específicamente va a depender de, como les decía yo, del material. Si vamos a hacer coronas que involucren metal, podemos dejar bicémica. ¿Ya? Sobre todo cuando este metal es resistente en láminas delgadas. Si vamos a trabajar cerámica o vamos a trabajar composite indirecto, ¿ya? Resinas indirectas, tenemos que dejar chamfer, que es la terminación redondita, ¿ya? Más redonda. Por lo tanto, la fresa o piedra que escojo tiene que tener esta redonda. ¿Ya? En este caso aquí tenemos un chamfer que es un chamfer un poquito profundo, ¿ya? Más superficial. Hay otros que dejan un chamfer mucho más profundo. Sobre todo en CAD-CAM, y en CAD-CAM toda la preparación queda así, bien redondita. Y el escalón mínimo debiera quedar 1 milímetro, por el contorno igual, un chamfer como este, redondito, bien pronunciado. ¿Por qué? Porque cuando el escáner pasa por el sistema del CAD, digamos, para poder diseñar todo esto, el software, la máquina que está ya, la fresa por lo menos tiene la más chiquitita, 1 milímetro, 1.2 milímetros. Entonces, si yo trabajo con desgastes muy chiquititos, no me va a quedar la restauración, ¿ya? Entonces, los desgastes para acá generalmente son bien intensos, ¿ya? Bien profundos. En este caso, que a mí lo van a trabajar es un escalón en 135 grados, ¿ya? 90 más 45, y ocupan una fresa o piedra en forma de torpedo, ¿ya? Un torpedo, es esto. Entonces lo mismo, yo como hago esa terminación, tengo que desgastar desde afuera la superficie con cuidadito hasta que se me quede marcada como la mitad de esa punta. Y ahí yo me dejo con ese escalón que me va a quedar en 135. ¿Vale? Después que yo repaso con las piezas principales para darle la forma, puedo ocupar las mismas en grano fino para terminar de darle el pulido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago un chamfer, que es este tipo de terminación, con una piedra de diamante más o menos gruesecita, después hago para hacer la terminación, ¿cierto? Bien y que quede pulidito, paso la misma forma de fresa, pero en este caso con un granito más fino. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Sí, cuando lo hagan ya le va a quedar como un poquito más claro. Por cierto. Yo acá se le puse, pero acá como les digo, los tipos de terminación, pero tiene una infografía completita donde aparecen todos. Y esa es la semana anterior. La puedo volver a colocar igual en esta semana en el módulo por si acaso. Pero para que tengan como una idea, estos son algo de los que aparecen como publicados, que hay un montón, ¿ya? Es como lo más clásico. Filo de cuchillo, jamás en cerámica, por favor, no, jamás. Never, ¿ya? Resina tampoco. Filo de cuchillo se hace con una aguja, termina así. Nada. Hombro o escalón recto con neto, hombro o escalón recto biselado, hombro o escalón recto con ángulo interno redondeado, hombro o escalón recto con ángulo interno redondeado y biselado. ¿Ya? Tienen un montón de formas
Va a depender ahí, como les digo, del tipo de material que ocupamos también. Chamfer, champlan o con Y, estos son todos sinónimos, ¿ya? Superficial, lo mismo, chamfer, champlan o con Y profundo. Este es el que más se utiliza y es chamfer profundo. Y el que más se usa. ¿Por qué? Porque generalmente se hacen restauraciones con cerámica o con compósitos indirectos que requieren este tipo de terminación. No puedo hacer biseles, ¿ya? Chamfer como redondito, ¿cierto? Y profundo. Chamfer, champlan o con Y biselado, hombro en 135 grados. Todos los que conllevan biseles generalmente van a ir asociados a metal, ¿ya? Se los tengo que pasar igual que quiero, a pesar de que ahora te van haciendo más cerámica pura, ¿cierto? Y de composite, porque cuando reciban pacientes después, en cuarto año, lo más probable es que tengan que recibir materiales con coronas, por ejemplo, de cerámica metálica, ¿ya? Cuando saquen la cerámica, aquí tengo un hombre con bisel, ¿me sirve o no me sirve? No, voy a tener que retocarlo por mí, ¿ya? Entonces, tienen que aprender a reconocerlos igual, sí o sí, ¿ya? El bisel, que es el borde oblicuo, el borde de una superficie es un ángulo formado por la unión de dos superficies distintas a 90 grados. Ese bisel puede ir más marcadito o menos marcado. Generalmente son biseles que se hacen en 45 grados, excepto en el caso del filo cuchillo que queda muy angular, ¿ya? Pero este es el tipo, yo puedo hacer biseles completos, como el caso del escalón, por ejemplo, en 135 grados, puedo hacer un bisel completo, o tengo un escalón recto, por ejemplo, y le hago un pequeño cortecito, ¿ya? Bisel. Pueden ser biseles largos o biseles cortos, ¿ya? Y la gracia del bisel es que brinda mayor superficie de apoyo para la restauración, le da de alguna forma un poquito más de superficie a la aplicación, ¿ya? Y el ajuste en estos casos es un poquito mejor, como les explicaba la semana pasada, que un escalón recto o neto, ¿ya? Entonces dice que mejora el ajuste marginal en general. Igual te las pasé la semana pasada. Voy a avanzar por la terminaciones aplicales en relación al periodo. Lo que yo les decía, ¿dónde dejo el escalón en relación a altura con respecto a la encía? Puedo dejarlo yuxtagingival, a la misma altura de la encía, supragingival, generalmente 0,5 a 1 milímetro sobre la encía. Estoy hablando de que queda 5 minutos. Todo puede ser subgingival o intracrevicular. Ya, igual, 0,5 milímetros. Si no, voy a empezar a dejar la encía, ¿cierto? El espacio dentro biológico y tampoco el lineal. El subgingival o intracrevicular es el que menos se utiliza. Y el que yo les comentaba, si se va a ocupar es porque en algún minuto tengo que esconder algún metalito, ¿ya? Pero no más que eso. Cada vez se ocupa menos y aparte que es súper difícil limpiar. Por lo tanto, la idea es evitarlo dentro de lo posible. Cuando uno tiene que elegir ocupar un escalón subgingival, estamos hablando de 0,5, no más de 0,5 milímetros de encía. O sea, para no más con la encía. Es, por ejemplo, cuando yo sé que tengo un muñón a veces muy cortito y para darle un poquito más de altura, podría evaluar hacer un escalón subgingival, ¿ya? Pero más que eso, ¿ya? El pulido se hace generalmente con hierro de diamante grano finito, se puede hacer con carbide, multicuchilla, con disco de lija también, puntas de goma también, ¿ya? Tienen hartas cosas como para hacer pulido en general, pero lo importante es que no queden aristas marcadas, que no queden superficies irregulares, que es lo más sencillo posible. En el caso, acá en esta serie de fotitos, es para mostrarles cómo se ven las coronas de distintos tipos de material y mostrarles la recomendación que dan generalmente los fabricantes, ¿cierto? O las comerciales en cuanto a cuánto tengo que sacar de tejido dentario, si es incisal, no vestibular, platino, etc. ¿Ya? La idea es mostrarles un poquito eso. En el caso de las coronas cerámica metálica, en este caso tiene respaldo metálico en palatino, pero muchas veces puedo tener cerámica hasta el final. ¿Ya? Va a depender si tengo espacio, el diente es más o menos gordito, ¿sí o no? ¿Ya? O, por ejemplo, si el paciente tiene un overflow, colocar cerámica acá sería terrible. Si tengo que dejar un espacio para metal, ¿ya? Pero eso se evalúa por el paciente. Y en el caso de corona cerámica metálica, tengo que considerar que cada espacio que yo hago, o sea, cuando hago el desgaste, tengo que dejar al menos para el metal 0,3, 0,5 milímetros, para el opacador, en el fondo el opacador es como una especie de pintura blanca, ¿ya? Para que no se note tanto el contraste con el metal y la porcelana, que queda como más lisoso, entonces al poner el opacador, entonces no tengo así como que, oye, se ve como extraño este diente, ¿ya? Y ese opacador va igual, 0,2, 0,3 milímetros, más la porcelana que mínimo debería tener 0,8 a 1,2 milímetros, ¿ya? Y eso determina de alguna forma de que puedo hacer este tipo de desgaste, ¿ya? Si yo necesito alta estética en la parte vestibular, tengo que desgastar más, ¿sí?
¿ya? En palatino, que a lo mejor solamente puedo dejar metal, desgasto un poquito más. Por eso es que me aparecen esos valores, ¿ya? 1,5, 0,3, 2, 1. Esto aquí va a depender igual mucho de si el diente es más gordito o es más flacuchento, ¿ya? Si yo tengo que tener esto como medida de referencia, pero obviamente si yo sé que no puedo desgastar 1,5 acá, porque a lo mejor el diente es muy flacuchento, tengo que evaluar. ¿Puedo hacer una corona cerámica metálica aquí? ¿O cuánto es lo mínimo que puedo dejar aquí? Ya, 1,2, ya está. Para eso me sirve la guía de silicona, ¿ya? La guía de silicona. En el caso de las piezas posteriores, igual va a depender como del auto, pero generalmente, por ejemplo, Castellani habla de, para corona cerámica metálica, desgastan 1,5 a 2, en el caso milímetro, en otros dependiendo si la cúspide es activa o pasiva. Si es, por ejemplo, los lineamientos que da Chillingworth, vendría a ser 1 milímetro de desgaste para las cúspides pasivas y 1,5 milímetros para las cúspides activas, ¿ya? Entonces, lo que dice 1,5, 2 puede variar, 1 o 1,5, dependiendo de la obra, ¿ya? Por si acaso. En las coronas cerámicas, hay algunas diferencias. Yo, estas eran las fotos que yo consideraba ponerles al principio, era del libro del doctor Enostroza, era como lo que más saqué. En oclusal era clásico el desgaste, 2 milímetros, 1,5, que igual es alto, ¿ya? 2 milímetros un montón. Para un tema de desgaste dentario, es alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tomaron estas fotografías y estos esquemas, generalmente estaban pensando en coronas que se hacían con restauraciones picadas. O sea, tengo un núcleo o un paquete, por ejemplo, de circonio, que es más resistente, y encima le ponían cerámica feldespatia. Entonces, hay que hacer espacio para el circonio y para la cerámica feldespatia. Actualmente, yo diría, entre los últimos 5 años, como que ha aumentado muchísimo el requerimiento de coronas que son monolíticas. Solo se hacen, por ejemplo, con circonio, solo con el silicato de litio, se lleva más tiempo y que no es necesario hacer tanto desgaste. ¿Ya? Creo que las fotos las tengo. Hay, por ejemplo, en este caso, que son para coronas de silicato de litio, son por CAD-CAM, no les dicen todo. La recomendación de fabricante es sacar 1,5 y 1,5 parejo. ¿Ya? Parejo. Pero, insisto, eso va a depender mucho del material que están utilizando, ¿ya? Del fabricante también. Generalmente se habla 1,5 a 2 en otros, ¿ya? Para coronas cerámicas. Y acá igual, si quieren más que 1,5 a un montón. Pero, si ven, por ejemplo, la literatura actual, en las coronas de circonio, a veces incluso puede ser menos, 1 milímetro. Si es carilla, por ejemplo, es menos todavía. Acá solamente le estoy indicando los valores principalmente para las preparaciones de la corona, ¿ya? Para que no se confundan con 1,1, 1,5, 1,5 a 2. En el caso de las piezas anteriores, vendría a ser eso. 2 milímetros es necesario, 1,5, que esto puede ser 1,2 también, ¿ya? Dependiendo, si el diente es mejor visto, o es más flacucha. Y 1,5 es un diente flaquito de alto. Mucho, ¿ya? Y realizarlo siempre con guías de silicona. Importantísimo, yo sé que les va a asustar el resto de cartas. Mucho, es como bájenle más, pone la guía, se lo sube. Otro poquito, un milímetro. Cuando ustedes hagan la prueba práctica, ¿cuánto tienen que desgastar en la cúspide palatina? Lo que ya me han dicho. ¿Cuánto era? La voy a ver. ¿Quién no? ¿Quién vota por 0,5 milímetros de reducción acusal? ¿Para la prueba? No. Para la práctica, se lo concepto. ¿Quién vota por 1? ¿1,5? Acuérdense, si estoy haciendo, en el caso de la prueba, ¿para qué estoy haciendo la cavidad? La cavidad es con reducción de cúspide palatina. Y ese es para metal. ¿Por qué elegí específicamente? Porque necesito que aprendan a hacer desgastes muy chiquititos, ¿ya? Muy chiquititos y cuidaditos. Si les pidiera cerámica, pues todo redondo, todo más grande, etc. Pero los premolares son pequeñitos. Si yo les pido que hagan mucho desgaste, se van a quedar con nada de cúspide, ¿ya? Y la idea es que no sea, es 1,5. Y les cuesta levantar el 1. ¿Cómo vamos a meter? Ya, eso, por eso es tan importante el guía, por favor.
Ahí está, se la haríamos. Y por último, las coronas metálicas. Y fíjense, acá en un caso clásico, podrían encontrarse todavía con coronas así. Entonces, siempre tengo la duda de ponerle igual, pero no más que nada, porque es histórico o no, pero sí, se pueden encontrar con casos de coronas metálicas, completamente metálicas. ¿Ya? Las coronas metálicas, esta que está acá arriba es de una pieza temporal, ¿ya? Para utilizar, para mantener los espacios cuando las piezas están muy vacías y ya saben, no pueden salvar la pieza, le ponen una coronita por mientras termina de exfoliarse el diente temporal, ¿cierto? Y ya le queda el espacio para el diente temporal. ¿Ya? Y los muñones que resultan de eso, como es tan poquitito lo que se ve, son 0,5 por todos, ¿ya? Quedan los muñones, se ven como grandes, de 0,5. Y de hecho, cuando las hacen para coronas temporales, incluso terminan de filar cuchillo. Ya, nada. Casi pasa la aguja, y nada. ¿Ya? Desgastar hasta la voluntad y desgastar un poquito por poco. ¿Ya? Esas son las medidas para coronas que son completamente metálicas. Todas las superficies axiales generalmente 0,5, acá dependiendo del grosor que tenga la pieza, 0,5 a 1, en las paredes axiales, y en oclusal, lo que son las cúspides pasivas es 1 milímetro.